Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Muy buenas noches, ¿cómo le va a todos ustedes? Programa 519 de Proyecto Federal. Ya el número de programa de alguna manera me asusta por la trayectoria, no quiero decir otra cosa. Hoy no está Luis, el próximo programa lo tenemos a Luis acá con nosotros. Vamos a comenzar la primera parte, como siempre, con la actualidad política y económica, y el segundo bloque del programa nos vamos a referir a todos los temas de salud y del sector farmacéutico. A ver, actualidad política y económica. ¿Qué estuvo haciendo más ruido en estos días? Algunas resoluciones del presidente de Estados Unidos que afectaron de manera directa a la República Argentina. Obviamente es un escenario cuando todo el mundo está mirando a Estados Unidos, un Estados Unidos que dice que hay que proteger los productos americanos, y de pronto en nuestro país nos encontramos con un escenario que dicen que tenemos que abrirnos al mundo. Ya la primera señal, en términos económicos, la significatividad que tiene la resolución provisoria por 60 días, temporal, de los limones, y no es el caso de los extractos que lo utilizan las dos grandes marcas de bebidas gaseosas, sino el caso de los limones cuando los sacan del árbol, o sea, la primera etapa, sin proceso. La resolución que fue festejada por el gobierno actual como un avance hacia los términos de intercambio con Estados Unidos, fue suspendida por ese término. Pero en definitiva hay un conjunto de cuestiones económicas que nos preocupan. ¿Por qué? Porque mientras que se dice vamos a aumentar las inversiones, nos encontramos que para que haya inversiones tiene que haber consumo. Porque, a ver, ¿cómo va a invertir un empresario que tiene una fábrica con su capacidad productiva en un 50%, en un 60%? ¿Qué maquinaria va a comprar si no hay consumo interno para comprarlo? Después le dicen, ¿saben qué? No, el escenario está en abrirse al mundo. Me abro el mundo y tengo a Estados Unidos que dice, no, quiero cerrar las puertas. Hay que ver cómo reaccionan los otros países. Y ahora empezamos con este escenario a entrar con la variable más sensible. ¿Y cuál es la variable más sensible? Tu trabajo, mi trabajo, el empleo, el desempleo, el subempleo, el trabajo en negro. Y esto empieza a preocupar, pero le sumamos una serie de datos e información, por ejemplo, vinculado con apoyos que se dan a distintos sectores cuando sufren cíclicamente, sufren algún traspié, cíclicamente sufren, por ejemplo, como pasó en el mercado cárnico, ¿sí? Que hubo un desplazamiento de la soja a la ganadería, y esto generó desocupación. ¿Qué hizo el gobierno anterior? Lo apoyó con los repro. Por eso hoy un especialista nos va a contar qué se tratan los repro y lo que están haciendo ahora con los repro. Realmente es un tema, o sea, era un apoyo económico a aquellas personas, de aquellos sectores que se quedaban sin trabajo hasta que se resuelva la situación de ese sector o se encontraba alguna salida para ello. En definitiva, no era considerado con un número en el sentido de que si no daban los números, vos estás de más. De hecho, hoy por hoy vemos a los trabajadores de Van Gogh que están reclamando por su fuente de trabajo porque ya fueron reemplazados por los productos importados. Bueno, para hablar de este tema nos va a acompañar el licenciado Hernán Lecher, titular de CEPA, y nos va a comentar una serie de datos también que están vinculados con la desocupación y esto que le hablé recientemente del repro. También vamos a hablar de inflación y, bueno, qué es lo que está pasando en la economía en estos momentos. La segunda parte del programa, vamos a hablar de salud. Uno dice, voy a hablar de salud. No, señores, a ver, ¿les suena el tema de los alacranes? Porque sobre el tema de alacranes, muchos programas de televisión hablaron mucho, o murciélagos, ¿sí?
dos temas que nos pueden generar preocupación. Llamó la atención el tema de los alacranes, ¿no? Bueno, acá una profesional, especialista, epidemióloga, nos va a decir, la doctora Miriam Bruno, por ejemplo, saber identificar cuáles son los venenosos y cuáles no. Yo no quiero trasladar situaciones personales, pero lo he vivido de manera personal, ¿sí? Que he visto uno de ellos y bueno, la doctora fuera de cámara me estaba explicando cuáles eran y no eran, inclusive cómo detectarlos. Yo pensaba que era de pronto el alacrán, era estos bichitos que ustedes ven, gigantes no, son los chiquitos, ¿no? Entonces vamos a saber un poco más de ellos porque parece que no, pero de hecho yo, que estoy conduciendo acá el programa, hace 48 horas lo vi. No me preocupé por mí, empecé a pensar por mis hijos, dije, ¿será, no será venenoso? Y ahí realmente me generó cierta inquietud, ¿no? Por eso es un tema de actualidad, hoy por hoy, manejado por profesionales, ¿sí? Que es lo más importante que hacemos en nuestro programa, darle profundidad a estos temas para que de pronto no sea solamente un titular, cuánta gente quedó infectada, que si los hospitales tienen o no, tienen los antígenos suficientes para poder, si te toca un alacrán envenenado, para poder protegerte y demás. Sabemos que en algunas provincias lo tienen de manera permanente porque es muy habitual la picadura de estos bichos, de los alacranes. Y de alguna manera, en algunos veranos, se habla del tema de los murciélagos, por eso vamos a abordar estos temas con la doctora Miriam Bruno. Pero a ver, vos te vas de vacaciones, y pues yo me fui de vacaciones, ¿no? Y de pronto llevas un botiquín de vacaciones. Y tal vez no sabes que el medicamento A de alguna manera es incompatible con el medicamento B. Y esto se llama interacciones de medicamentos. O te lo digo de otra forma, ¿sabías vos que estás comiendo un determinado producto y ese producto, un alimento, por ejemplo el pomelo, puede neutralizar el efecto de una serie de medicamentos? No lo voy a decir yo, lo van a decir los especialistas que estudiaron durante 6 años farmacología, que hicieron posgrados y demás, que están hablando sobre interacciones medicamentosas. Es en el uso diario. ¿O sabías vos, me refiero en este caso a una mujer que toma anticonceptivos, pero de pronto fuiste a bailar, tomaste alcohol y que el alcohol neutraliza los anticonceptivos? ¿Sabías vos que te fuiste a cenar con tus amigos, de vacaciones y demás, tomaste alcohol y de pronto tomás estos antiespasmódicos y de pronto como te sentiste bien al día siguiente, seguiste tomando alcohol y no sirve para nada? Esto se llama interacciones medicamentosas. Bueno, ahora sí, comenzamos el programa. Ya lo estamos presentando nuevamente. Hernán Lecher, titular de CEPA, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, comenzamos. Primero hablemos del tema de desocupación. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, tenemos del gobierno que minimiza el tema de desocupación. Tenemos desde la oposición que de alguna manera destaca el tema de desocupación. El gobierno que hace poco, yo te escuché en otra entrevista, que hace poco dio estadísticas que creció el trabajo registrado según los datos del Ministerio de Trabajo. Bueno, quisiera que el primer abordaje lo hagamos por el tema del empleo, desempleo, los datos del Gobierno Nacional. Bueno, varias cuestiones. La primera de ellas, el informe del INDEC sobre desocupación, que va hasta el tercer trimestre, es decir, hasta septiembre, ha mostrado hace unos días atrás casi 130.000 despidos o puestos de trabajo destruidos desde el 10 de diciembre en adelante. ¿Cuánto? 130.000, creo que son 128 los que ha mencionado el INDEC. Claro, el gobierno dice, bueno, en realidad esa tendencia se modificó. Hablan de un informe que publicó el Ministerio de Trabajo en relación al CIPA. El CIPA es el registro de los aportes y contribuciones, básicamente del mes de octubre, que muestra unos 40.000 puestos de trabajo nuevos. En realidad 10.000 corresponden a empleo público, otros 10.000 al monotributo y solo 20.000 se corresponden con el empleo privado registrado. Y cuando uno observa en ese mismo informe la serie desestacionalizada, ¿qué es esto? Bueno, cuando le quita el efecto de la estacionalidad, hay momentos donde el empleo crece porque está relacionado íntimamente con alguna actividad que se inicia, por ejemplo, la cosecha o la siembra en un determinado mes del año. Que es un pico donde hay mayor demanda. Claro, básicamente hay un montón de gente que empieza a trabajar en ese momento, dura 1 o 2 meses y luego deja o pierde ese trabajo nuevamente porque tiene justamente eso, estacionalidad. Cuando le quitas ese efecto, bueno, se reduce solo a 1.500 casos, con lo cual la realidad es que la tendencia no se ha modificado. Lo que sí nosotros veníamos planteando desde CEPA hace rato es que el dinamismo que tuvieron los despidos, es decir, la cantidad de despidos que hubo en el primer semestre, sobre todo, no se
no se mantuvo en el mismo nivel en el segundo semestre, pero de todas formas hubo despidos. Con un aditamento, en realidad, eso que yo recién mencionaba, son empleos netos. ¿Esto qué significa? Bueno, es el saldo de empleos que se perdieron y gente que ingresó a trabajar, claro, con lo cual no contradice la posibilidad de despidos, de que haya despidos. Recién vos mencionabas el caso de Banjo, 250 despidos hubo y es probable que haya algunos más. Bueno, quizás en otra actividad eso se compensa. En el sector industrial, sobre todo, ha habido muchísimos despidos y continúan los despidos. Eso es electrónica y electrodomésticos. Justamente esta cuestión que está íntimamente ligada con la cuestión de la apertura importadora. Claro, en algunos servicios de repente hubo algún aumento pequeño, pero aumento al fin del empleo y por lo tanto se compensa en términos netos al final, ¿no? Hacemos un paréntesis y volvemos con el tema de desempleo, los repros y demás. Pero quiero consultarte tu opinión. Vos dijiste muy bien, este escenario de apertura importadora, y vimos la fotografía de hace 2 días de Donald Trump, donde un decreto tras otro cerrando la frontera de Estados Unidos. Más allá de que sea bueno, malo, regular la medida. Pero vemos un país que lidera la tendencia en el mundo, que decide cerrar la frontera y nosotros que decidimos abrir la frontera. ¿Cómo lo ves? Para mí va a tener efectos sobre la economía argentina, a ver, en distintos aspectos. Por un lado, la economía argentina en términos de relación comercial con Estados Unidos es relativamente pequeña, va entre el 8 y el 10%, esto no es muy significativo. El caso de los limones había sido una buena noticia porque nos permitían exportarlos nuevamente a los Estados Unidos, cosa que no podíamos hacer. Bueno, quedó en veremos. Pero es una cosa que no modifica esencialmente la relación comercial. 50 millones de dólares. ¿No? Claro. Ahora, las decisiones en materia económica de cerrar los Estados Unidos sí pueden afectar incluso a la Argentina, no necesariamente por el comercio con los Estados Unidos. A ver, si China indefectiblemente o el comercio internacional se ve retraído en su volumen general, bueno, quizás otros países te compran menos, justamente porque la política de los Estados Unidos enfría la economía y el comercio a nivel internacional. Con lo cual es una mala noticia para la Argentina. Definitivamente Trump acaba de firmar la salida de Estados Unidos del Transpacífico. No es un acuerdo que a mí me interesara mucho para la Argentina, pero la verdad que era la apuesta que había hecho Cambiemos desde el origen, una apuesta íntimamente ligada con lo que se preveía en materia económica si Hillary era finalmente presidenta, con lo cual ha quedado en cierta falsa escuadra. Y la verdad que cuando uno lo piensa en términos generales, bueno, uno imagina que en un escenario de retracción del comercio internacional uno se recostaría sobre, y vos bien lo planteabas recién, sobre el comercio local, sobre el mercado interno. Eso está en franco retroceso desde hace un año y la verdad que uno no ve que vaya a haber políticas que activen finalmente la actividad comercial a nivel local. Bien, volvamos al tema, justo bueno, en otro programa comentaba ayer el caso de Bloomberg, publicó el día de ayer el indicador de riesgo de país, Argentinas, o sea, esto lo ven para ustedes, ¿no? Los economistas ortodoxos, heterodoxos, o sea, acá no hay distinción de teoría económica. Bloomberg da indicador de riesgo de país, riesgo político, económico y financiero, y está en el número 10, empezando de atrás, o sea, los que más alto riesgo tienen. En este escenario, en un escenario donde Argentina se endeudó con altos niveles de endeudamiento, donde Estados Unidos cierra las puertas. ¿Cómo lo ves? Y más los indicadores que dan calificadoras internacionales. Sí, con aumento de la tasa de interés de la Fed, con lo cual la verdad que es un camino complicado para la Argentina. En realidad lo que tiene que ver con el indicador de Bloomberg que vos mencionabas, bueno, está relacionado con la incertidumbre que genera Estados Unidos en la economía mundial y eso genera justamente que en general los capitales, la tendencia o el análisis de los inversores a nivel internacional vayan a plazas más seguras y la Argentina no es justamente eso, a pesar de todo lo que ha mencionado el propio Cambiemos, con lo cual es natural que figure en el lugar que figura. Bloomberg, discúlpame tu comentario, Bloomberg destaca la desocupación de la República Argentina y destaca la volatilidad de la moneda. Sí, el gran problema es que el gobierno actual había hecho una gran apuesta a lo que tiene que ver con las inversiones extranjeras. Y el aumento de la tasa y este escenario que recién mencionábamos
el indicador de Bloomberg y los indicadores que vos bien mencionabas, hacen difícil justamente que esas inversiones, que no llegaron en el 2016, vos recordás la lluvia de inversiones y todo lo que se habló a colación de esto, porque bueno, había, digamos, cuestionamientos a la política interior del gobierno anterior y por lo tanto no venían las inversiones por eso, luego por el costo de las inversiones, etcétera, etcétera. Finalmente, muchas de esas cosas se encaminaron según la mirada de Cambiemos, pero las inversiones no llegaron. Bueno, el escenario internacional hace más difícil finalmente que eso se concrete. Ahora, cuando dicen las inversiones llegaron, obra pública podemos decir, sí, realmente reactiva la actividad económica. Cuando hablamos de inversiones del sector empresario, cuando tiene capacidad ociosa, ¿en qué va a invertir ahora habiendo menor consumo y más desocupación? Hay 4 actividades que han crecido y que han sido beneficiadas con las políticas de Cambiemos. Todo lo que tiene que ver con el sector energético, en general con los servicios, todo lo que tiene que ver con el agro, intermediación financiera, me estoy olvidando la cuarta, ninguna de esas actividades ha generado históricamente empleo. Minería es la cuarta. Esas 4 actividades han ganado mucho en el último año y ninguna de las 4 históricamente, no en este periodo, han generado empleo. Por lo tanto, tampoco lo han generado en el 2016, con lo cual uno dice, bueno, la inversión o la posibilidad de que vengan inversiones por esas actividades, la posibilidad además de aumentar los márgenes de ganancia, porque en definitiva lo que tiene que ver sobre todo con los servicios, con el agro, se les quitó las retenciones, se eliminaron los subsidios y aumentaron las tarifas, digamos, son sectores que se han visto claramente beneficiados, pero no han derramado justamente esos excedentes en la generación de empleo, ni siquiera en aumentos de producción, con lo cual uno se pregunta cuál es el para qué, digamos. Claro. ¿Por qué no invertimos justamente eso en los sectores industriales que en general tienen salarios más altos y por lo tanto permiten una recomposición del poder adquisitivo y por ende del mercado interno y además generan producción a nivel local y en general provocan aumentos de producción en otros sectores? Bueno, esto no se produjo y de nuevo, yo no veo vocación en Cambiemos en recorrer justamente ese camino, sino en todo caso en beneficiar a estos mismos sectores que ya está harto demostrado que no van a generar empleo, con lo cual uno se pregunta, al margen de la posibilidad de que en la construcción a partir de la obra pública pueda darse algún dinamismo en términos de empleo, la verdad que en el resto de las actividades uno no observa que en el transcurso de este año, el 2018 parece medio lejano, pero en el transcurso de este año puede haber justamente incorporación de trabajadores en esas actividades que mencionaba, ¿no? Bueno, expliquémosle a la gente de qué se trata el repro. Bueno, primero vamos a ubicarlos en tiempo y espacio. Nos referimos al Ministerio de Trabajo, es quien regula el tema de la asignación de los repros. Contanos un poco qué pasó en el año 2016 con los repros y qué puede pasar ahora. Los repros es el programa de recuperación productiva, es un programa que en realidad surge en el 2003 dentro de la ley de emergencia que sale en aquel momento, pero empieza a tomar relieve en el 2009 con la crisis internacional. ¿Qué sucede? Bueno, el gobierno de aquel momento dice, frente a la crisis internacional, que no la paguen los trabajadores, impulsemos este programa. Básicamente es un programa que transfiere a los trabajadores una parte de su salario, lo hace a través del ANSES. Es un beneficio para la empresa, en definitiva, porque se lo ahorra la empresa, pero se lo da a los trabajadores de manera directa, entonces le da un poco, los empodera de alguna forma. Lo que ha sucedido es que en el año 2015 la implementación de los repros estuvo en el orden de los 1.176 millones de pesos y se redujo a 359 en el año 2016, es decir, con la gestión de Cambiemos. Se redujo a un 30% de lo que había sido en el año 2015. Ahora, cuando uno ve, en el 2015, de hecho, aumentó el empleo registrado. Ahora, en el 2016 se redujo. Es decir, y cuando uno lo observa desde el 2009 en adelante, tienen efectos contracíclicos. Es decir, cuando aumenta mucho el empleo, los repros tendían a disminuir. Cuando el empleo no crecía tanto en algunos años, 2014, por ejemplo, los repros crecían. Los repros crecían. Bueno, esto se produjo lo contrario. Alguno puede decir, bueno, pero el gobierno, ¿por qué no lo hizo? Y yo creo que estaba en la marca del orillo, diría mi padre, porque ¿para qué iban a implementar más repro en un momento donde el propio gobierno con sus políticas económicas finalmente generaba expulsión en el mercado de trabajo? Con lo cual, ¿para qué iban a invertir en los repros? Ahora, la realidad es que se redujo el 70% los recursos destinados. A ver, ¿cuál sería el mecanismo de respuesta? Algunos que tienen alguna concepción
económica diferente, y uno se cruza día a día, hasta con amigos y demás. No, yo en eso soy muy estricto, no sé cuánto. Los repros son populismo. ¿Qué le respondes vos? ¿Es populismo entregar un repro? No, claramente no. La discusión populismo despectivo, no populismo de popular. Está clarísimo. No, la discusión puede estar y hay un margen de arbitrariedad relacionado con la ejecución de los repros. A ver, ¿cómo se hacía, cómo se implementaba un repro? Venía una empresa en una situación o en un sector que tenía alguna situación crítica porque la demanda internacional había caído, porque, no sé, había devaluado Brasil o Rusia en algún momento, entonces afectaba las exportaciones nacionales, o en el orden local por alguna X razón, o esa misma empresa por alguna X razón estaba en una situación crítica. Bueno, venía, presentaba sus balances, la situación de lo que había vivido, se le exigía que no echara personal justamente para entregarle el repro, y además se hacía un acuerdo de cómo salir de esa situación crítica, ¿no? Que se juntaban al Ministerio de Trabajo, claro, todos los actores. Claro, el repro no era eterno, en general se entregaba entre un mes y 12 meses dentro del año, pero en general promediaba los 3 y 5 meses. O sea, vos te fijabas luego qué había pasado finalmente la evolución de esa empresa, con lo cual uno puede decir, bueno, estaban mal dados, un poco mejor, un poco peor. Ahí hay una discusión en la que puede haber algún grado de arbitrariedad, pero la verdad es que esas empresas estaban en crisis. De hecho, lo que sucedió, y nosotros volcamos en el informe, es que varias empresas que cuando se recortaron finalmente los repros, expulsaron trabajadores, echaron gente básicamente, ¿no? Hernán, muchísimas gracias. Un placer. Bueno, vamos a un corte y continuamos.
Y Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Bueno, ahora vamos a hablar de salud, pero vamos a hablar de lo que pasa en el día a día. Es una noticia de último momento. Me refiero al tema de los alacranes. A ver si tenemos una imagen ahí de los alacranes mientras que vamos presentando a la doctora Miriam Bruno. ¿Cómo te va, Miriam? ¿Qué contás? ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien. Esto, de alguna manera, primero fue una nota, desde el punto de vista periodístico, fue una nota de color. Sí, bueno, alacranes, y uno siempre piensa que cuando esto ocurrió, le ocurrió al otro. Comentemos el caso. Eran dos chiquitos que recibieron una picadura de alacrán, ¿no? Exacto. Una en Córdoba, que fue el que falleció. En Ciudad de Buenos Aires también hubo otro chiquito que no falleció. Pero bueno, esto creo que alertó y salieron los alertas a conocer un poco más sobre estas situaciones, porque realmente todos también siempre hemos escuchado los alacranes, los escorpiones y qué sé yo, y yo también... Voy a pedirle si tienen alguna foto de los alacranes, si no seguimos hablando del tema. En algún momento seguro que va a aparecer algo. Bueno, contanos un poco. Primero, ingresaron a la vivienda. Yo les comenté, realmente esto me llama la atención, me tomé unas vacaciones, volví y agarré y vi dos que estaban en la pared del patio, en la pared, ¿sí? Caminando por la pared. Y lo primero que hice fue preguntar a la doctora cuáles son los venenosos y y cuáles no? Bueno, los venenosos fundamentalmente son aquellos que son de color marrón